¿Qué tal? Bienvenidos a su canal y a este discipulado evangelístico que hemos titulado La Biblia en Minutos. Vamos a hablar hoy acerca del libro de Romanos, un libro escrito por el apóstol Pablo, en el cual vemos que fue escrito aproximadamente en el año 57 después de Cristo, y su propósito al escribirla fue proclamar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo tenía también la intención de animar y edificar a los creyentes que recibieran esta carta en aquel lugar de Roma. Decirles que ellos eran amados, y no solamente amados por Dios, sino llamados a ser santos, como lo declara en Romanos 1:7. Pablo hasta ese momento no había visitado la iglesia de Roma. Esto lo hablaremos posteriormente, cómo surge la iglesia de Roma, cómo Pablo se entera que la iglesia ahí está en Roma, están perseverando en el Señor y tiene la intención de irlos a visitar. También los motiva en diferentes partes, por ejemplo, que no se avergüencen del Evangelio, como en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen, tanto a judíos como a griegos. Vemos que había por ahí algunos conflictos entre los que eran judíos y que a través de guardar la ley se creían un poco superiores o bastante algunos superiores a los gentiles que habían creído en Cristo Jesús. Pero Pablo les enseña en esta carta que no hay justo ni aun uno, no todos nos descarriamos, dice su palabra. No hay quien busque a Dios. También les exhorta, por ejemplo, en Romanos 3:23, por cuando todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Habla acerca de que todos, aun los que guardaban la ley, habían pecado y que Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vino a rescatarnos, no por la ley, sino por su sacrificio que nos trajo la gracia, la misericordia de Dios. Por ejemplo, también le ponía, les escribía en Romanos 5:8, pero Dios aprueba su amor para con nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando todos éramos pecadores, incluyéndose incluso él que guardaba la ley, que había crecido a los pies de Gamaliel y que conocía toda esta ley dada a Moisés, que hasta ese entonces guardaban, pero él les hablaba. La carta a los romanos fue escrita desde la ciudad de Corinto, poco antes de su viaje del apóstol a Jerusalén para entregar las ofrendas que habla en el libro de Corintios. Tenía la intención el apóstol Pablo de ir a Roma y luego a España, como lo vemos en Romanos 15:24, pero sus planes se vieron interrumpidos cuando fue arrestado en Jerusalén. El libro de Romanos nos habla de Dios, quién es Él y lo que ha hecho. También nos habla de Jesucristo, de lo que logró con su muerte. Nos habla de nosotros mismos, lo que éramos sin Cristo y quiénes somos después de confiar en Cristo Jesús. Pablo usa a varias personas y eventos del Antiguo Testamento para ilustrar esta doctrina, esta palabra reflejada en la carta de Romanos. Por ejemplo, usa el testimonio de Abraham cuando creyó y la justicia le fue contada por medio de su fe, no por sus obras, como lo dice Romanos 4:1-5. Pablo usa también el testimonio de Adán para explicar a los romanos la doctrina del pecado heredado, y usa la historia de Sara e Isaac, el hijo de la promesa, para ilustrar el principio de que los cristianos son los hijos de la promesa de la gracia divina a través de Cristo Jesús. El libro de Corintios es un libro muy hermoso que el apóstol Pablo escribe
En el Nuevo Testamento, de acuerdo al orden, es el sexto libro y solamente vemos que tiene 16 capítulos. Hemos dicho ya que es una carta paulina, escrita en el año aproximadamente, se cree, 57 o a finales del año 56 después de Cristo. Pero el mensaje del apóstol Pablo quería que vieran su semejanza con Cristo y entendieran que la salvación viene por medio de la gracia y no por la obediencia de la ley. Por ejemplo, en Romanos 1:8, Pablo nos habla que el fundamento de la fe cristiana, ¿cuál es? Explica también que nadie se salva por sus propias obras, pues también dice el libro de Isaías que aunque nuestras obras fuesen lo mejor para nosotros, para Dios vendrían a ser como trapo de inmundicia, sino que a través solamente de la gracia y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que somos justificados. Describe la buena noticia de que las bendiciones están al alcance de todos, porque Jesús no hace excepción de personas, sino que Él busca que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que es Él, Cristo Jesús. Del capítulo 9 al 11, Pablo explica en la carta y suprime la idea de que los judíos han sido rechazados. Algunos creían que ya el pueblo de Israel había sido rechazado. Se refiere a los gentiles como una rama injertada y fomenta la humildad y la unidad y la paz como formas de fortalecer el espíritu. Vemos que algunos ya habían incluso despreciado al pueblo de judío, diciendo, no, ustedes rechazaron al Señor, ustedes ya no tienen salvación. Pero no, Pablo pone las cosas en orden, dice que no hay excepción de personas, dice que tanto judíos como gentiles, los dos son amados por Dios, pero que nosotros, los gentiles, verdaderamente somos injertados a ese olivo que es el pueblo de Israel. En Romanos 12:16 nos habla del 12 al 16. Esos capítulos nos hablan donde Pablo expone cuestiones de doctrina, explicando cómo ponerlas en práctica, no solamente saberlas, sino llevarlas a la práctica. Prácticamente hemos visto que cronológicamente el libro de Romanos, ya uniendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como muchas de nuestras Biblias se encuentran, como la Biblia Reina Valera y muchas otras versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia, sería el libro 45. Pero hemos visto lo que verdaderamente el apóstol Pablo quiere expresar o ha expresado a la iglesia de los romanos. La palabra de Dios nos indica también en esta carta que Pablo utiliza a un escriba para dictarle esta carta. Y este escriba, el cual era ayudador del apóstol Pablo, se llamaba Tercio. Por esta razón, hay partes de la Biblia donde dice, y Tercio, que escribe la carta, era un escriba que ayudaba al apóstol Pablo. Esta carta, Pablo hacemos un análisis de lo que ya hemos platicado. El apóstol Pablo habla del tema clave, que es la justificación de nuestros pecados solamente por la gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Claro, muéstrame tu fe sin tus obras es muerta. ¿Por qué? Porque aunque este tema lo vamos a hablar posteriormente en un tema doctrinal, pues también la fe hace que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, había personas que se sentían superiores a los gentiles porque habían recibido la ley de Moisés. Pero esta práctica o esta forma de pensar
el apóstol Pablo se las quiere aclarar en bases doctrinales. Pablo se enfrenta a la oposición de enseñanzas contrarias a la fe en Cristo Jesús, pero él las corrige. Por eso manda esta carta. Había tensión entre los primeros cristianos gentiles y judíos, pero Pablo enseñó que las doctrinas se aplican a todos, sin distinción de personas. En esta carta vemos cuestiones abordadas como, por ejemplo, Pablo aborda y habla acerca de la fe, el pecado, las obras, la esperanza de justificación, la santificación, la obra en Cristo Jesús y del Espíritu, la naturaleza y la vida de la iglesia, la gracia, la moral y el sentido que tenía el Antiguo Testamento. Es una carta muy clara y muy hermosa, la carta del libro de los Romanos. Pero sobre todo, la historia también nos marca que esta carta fue entregada a la iglesia romana por una diaconisa, la cual se llamaba Febe, la diaconisa Febe. Y ella entregó la carta, y no solamente entregó la carta, sino que la expuso en aquel lugar de Romanos. Vemos la participación constante de mujeres que sirven a Dios, no solamente desde la observación, sino desde el hacer, el compartir, el trabajar también por la obra de Dios, como una colaboradora a la par de muchos colaboradores de aquella época, aunque ese tema también lo vamos a ver posteriormente, el liderazgo de la mujer dentro del Evangelio. Ojalá esta parte del libro de Romanos haya quedado un poco claro. Los invito a leer el libro de Romanos. Es un libro corto, yo creo que unos 40 minutos, máximo una hora, leen el libro de Romanos. Y ojalá lo podamos platicar en el siguiente video. El siguiente video que vamos a hablar acerca de los libros de la Biblia va a ser un seminario teológico ministerial en el cual vamos a abordar temas teológicos, temas doctrinales, pero en este discipulado solamente es cronológico e histórico. Ojalá sea de su interés. El Señor me los bendiga. No quiero abarcar demasiado tiempo. La paz de Cristo Jesús sea con ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.